Sí, vamos a seguir avanzando en este Expreso Biobío después de, días, son cerca de 10 días, ¿no? Lo que está sucediendo allá en particular en Oriente Medio, quiero decir, Franja de Gaza, Israel, Cisjordania. Y este fin de semana estuvimos todos muy atentos, ¿no?, a lo que estaba sucediendo por esta amenaza, ¿no?, de ataque terrestre, de la operación terrestre. Se habían dado plazo algunas horas. Lo cierto es que hemos visto imágenes y testimonios bien dramáticos de lo que llega después de que de este llamado, mejor dicho, ¿no?, a la población en la Franja de Gaza que se desplazara hacia el sur de ese territorio. Es un territorio densísimamente poblado y que se está obligando básicamente a las personas que ahí habitan a desplazarse hacia el sur, insistimos, ¿no?, por estos ataques terrestres que vendrían. Son personas que se tienen que desplazar, hospitales, enfermos, heridos, la cantidad de heridos que hay ahí también, que lo obliga, incluso hay quienes han dicho que esa es una tarea pero prácticamente imposible. Queremos hablar a esta hora con quien es analista internacional, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson, que está en línea. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Loreto. Gracias por la invitación. Y gracias por contestar el llamado a la radio. ¿Cómo podemos esperar que evolucionen los acontecimientos precisamente en los próximos días, Guido? Mira, la evolución yo creo que tiene dos orientaciones distintas. Uno está el aspecto humanitario, que yo creo que es una catástrofe gigantesca, de enorme envergadura. Lo que deberíamos observar va a ser el incremento, sencillamente el sufrimiento humano. Más civiles van a morir, más soldados israelíes van a morir si se inicia la operación terrestre. Y eso es, consecuencia de un ciclo más o menos interminable asociado al conflicto palestino-israelí, donde quizás podemos hacer una mención con posterioridad. Y lo otro tiene que ver con el aspecto puramente militar. El desafío militar de Israel es de enorme envergadura. La organización Hamas cuenta con, por ejemplo, túneles subterráneos donde se ha movido con facilidad, cuenta también con artillería antitanque, cuenta con miembros radicalizados y con miembros leales finalmente a la causa. En general hay mucho consenso analistas de orden militar de que la dinámica del ambiente urbano es el tipo de combate más complejo que un soldado puede experimentar. Entonces creo yo que estaríamos en vistas de una operación compleja, difícil, y que posiblemente va a tener consecuencias políticas, porque en la medida en que esto se extienda, posiblemente la opinión pública israelí va a presionar para un término de la operación, porque esto ya ha ocurrido en otras operaciones de alcance similar. Sí, Guido, con porque esta operación se ha anunciado, ¿no? Se han dado plazos que se han ido postergando, en fin, pero todo el mundo, todo el planeta está hablando de esta operación terrestre con toda la presión y todo lo tenso y lo dramático, ¿no?, que es. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no se lleve a cabo? Estoy pensando en alguna intervención, en algún diálogo que se ve cada vez más lejos, pero que pase algo, que esto no se lleve a cabo, ¿o es inevitable? La inevitabilidad, casi por principio, es algo descartable en el ámbito del desarrollo político y de acontecimientos militares. Siempre puede existir la probabilidad. Un escenario que ha circulado, no es un escenario que a mí se me ocurra, ¿sí?, es, por ejemplo, la posibilidad de la liberación de los casi 200 rehenes como condición para un alto al fuego. Uno podría imaginar un escenario en donde Hamas dice, para evitar la entrada de la operación terrestre, nosotros liberaremos a todos los rehenes que tenemos en la medida en que eso concretice un alto al fuego. Si están las condiciones políticas para eso, lo veo muy poco probable, e incluso lo veo poco probable, sobre todo basándose en el principio operativo de lo que hemos estado observando. Lo que está detrás de esto es un acto de justicia retributiva primero, y operación político-militar después. Y no sé realmente en qué fase de esa distinción estamos hoy día. Yo creo que todavía hay mucha, como decirlo de manera un poco brutal, pero digámoslo así nomás, hay una sed de venganza por lo ocurrido el sábado pasado, que fue extraordinariamente brutal y monstruoso, pero creo que faltan todavía hacerse preguntas fundamentales en torno a qué es lo que va a ocurrir una vez que dicha operación terrestre, porque el problema del conflicto palestino-israelí no va a desaparecer. Guido, a ver si podemos entender mejor también, porque se está distinguiendo entre el aspecto humanitario y el aspecto militar. Entonces se habla de justicia retributiva en una primera instancia, vale decir sed de venganza, y luego el cumplimiento de objetivos militares. En el primer casillero, vale decir justicia retributiva, sed de venganza, hablamos o debemos pensar en civiles muertos, niños, mujeres, civiles muertos, y eso parece que no va a cambiar.
¿En qué momento dimos por hecho de que la justicia retributiva o la venganza no se podía dar solo en el aspecto militar, sino que necesariamente iba a implicar civiles muertos? Porque siempre se hacía la distinción en ese sentido. Civiles, no. Evitar muertes de civiles. ¿En qué momento, en este contexto, se hace esta distinción donde se dice justicia retributiva con todos estos muertos, civiles incluidos, y luego los objetivos militares? Bueno, me parece a mí que hay un marco dentro de todo eso que tiene que ver cierto grado de fragmentación que tienen las reglas de la guerra y la manera en cómo la comunidad internacional, las Naciones Unidas, los poderes hegemónicos del planeta, no han sido capaces finalmente de advertir y de imponer las restricciones que las reglas de la guerra presuponen, particularmente las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales. Que vale, no haya víctimas civiles, digamos, y que seamos estrictos en eso, digamos. Sí, esa es la distinción central. Hay combatientes y hay no combatientes. De acuerdo. Pero el punto central, creo yo, está dado en esta matización, porque se ha dicho mucho, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, y eso es completamente cierto. De hecho, el derecho humanitario internacional le entrega esa posibilidad, pero ese derecho a defenderse tiene límites, y los límites están muy establecidos en torno a todo el corpus del derecho humanitario internacional que protege precisamente a la población civil. Y el problema es que, bueno, tenemos unos antecedentes de larga data. Si uno toma el último periodo del conflicto, uno puede rastrear estos antecedentes desde el inicio del bloqueo en Gaza, donde hay operación militar tras operación militar tras operación militar, que resulta en víctimas civiles, y donde hay multiplicidad de informes de derechos humanos en los cuales se menciona de que se han cometido crímenes de guerra. Ahora, hay que decir una cosa, por ejemplo, tomar rehenes es también un crimen de guerra, independientemente de que no haya sido firmado por un Estado, ¿no? Porque es parte de las normas consuetudinarias del derecho internacional. Pero por eso entonces hay toda una serie de elementos que no cabe considerar en una operación, y donde el Estado tiene la responsabilidad de tomar toda precaución posible. Y ahí obviamente tiene la pregunta, ¿se han tomado todas las precauciones posibles? Yo creo que la respuesta a eso es no. Por parte de Israel. Por cierto. Claro, porque se ha dicho mucho, ¿no? Es a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa con Rusia y Ucrania, que acá no son dos estados, entonces difícilmente, porque en este caso se habla de cerca de 200 secuestrados, ¿no, Guido?, de parte de Hamas, ¿no? Y que se permanecen todavía en ese estado, pero ¿cómo hacer valer estas reglas, ¿no?, con una organización como Hamas? Mira, el hacer valer las reglas depende finalmente de actores que puedan ejercer presión sobre los estados, o bien que sean interlocutores con algún miembro no estatal. Una vez más, Hamas no es un estado, no representa tampoco un estado, pero igual está sometido a las reglas, quieras o no. Esa es la razón por la cual se llaman reglas consuetudinarias finalmente del derecho. Pero el problema es que, bueno, claro, las guerras tienen obviamente ese límite, ese problema. Hay evidentemente presiones de orden política. Era inesperable de que Israel no tomase un acto de violencia significativa debido a todo lo que ocurrió el día sábado. Y probablemente ustedes esto lo conocen mejor que yo, pero si uno revisa la manera en cómo la opinión pública mundial osciló de un respaldo a rajatabla sobre Israel el día sábado, ya para el día martes y miércoles habían empezado a haber cuestionamientos respecto a la magnitud el esfuerzo militar que Israel estaba haciendo y las consecuencias que eso tenía sobre todo con la población palestina. Si eso se suma declaraciones como la del ministro de Defensa, que va a haber un asedio sobre Gaza. Bueno, el asedio es un tipo de castigo colectivo que es prohibido en base a las mismas convenciones de Ginebra. Por lo tanto, en ese ecosistema donde se cruzan cuestiones de orden normativa con cuestiones de orden política, donde nosotros estamos muy cerca. Hay una inminente, o se ha dicho por lo menos que podría verificarse en las próximas horas, una visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a Israel, en la línea del temor de que pueda desencapsularse este conflicto e involucrar a otras potencias regionales y no regionales. ¿Cómo se lee esa visita de Estados Unidos a Israel, Guido? Mira, yo he tomado la precaución de observar cómo ha sido el desarrollo de operaciones no a esta envergadura, pero más o menos similares,
Entonces hubo una operación terrestre el año 2008-2009, hubo otra operación terrestre, pero de menor intensidad, el año 2014, también sobre la Franja de Gaza. Y en estas dos, uno se encuentra siempre con el elemento estadounidense, en términos de que al principio permiten con cierta liviandad operaciones militares sobre la Franja de Gaza, hasta que comienzan presiones, sea públicas o privadas. Entonces hay que observar el contenido de esta reunión. Biden creo que ha ido morigerando sus apreciaciones iniciales, partió con un respaldo muy significativo, incluso llegó a decir de que jamás tenía que ser completamente eliminado, pero ya el día de anteayer y ayer empezó a decir de que él esperaba de que Israel se rigiera por las leyes de la guerra. Entonces yo espero de que acá haya un intento de llamar a las cabezas frías que prevalezcan y a considerar una cuestión que no ha estado considerada, de que independientemente del resultado militar de este conflicto, el problema no va a desaparecer, y peor aún, es posible que en retrospectiva observemos que esta operación militar de Israel vaya a significar la mayor campaña de reclutamiento de Hamas 2.0, uno podría decir. Porque alguien puede creer realmente de que con la cantidad de víctimas civiles que está experimentando hoy día Gaza, no vaya a haber un proceso de radicalización de algunos individuos que han perdido a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus padres, y que esos individuos radicalizados en 10 o en 15 años más no estarán en posición de realizar un nuevo acto de terror como el ocurrió el sábado. Entonces es un ciclo que tarde o temprano tiene que terminarse, se requiere de liderazgo, se requiere de valentía, pero sobre todo también de repensar un conflicto donde las antiguas maneras de resolverlo creo yo que están completamente muertas. Y que dieron justamente origen a movimientos o a grupos como Hamas, ¿no? Que justamente hablan de resistencia, pero también por todo lo que sucedió en las últimas décadas, nos tenemos acá mucha razón, ¿no? Pase lo que pase en términos de la operación terrestre, qué es lo que pase después de eso, se va a radicalizar, qué va a pasar con los palestinos, bueno, en fin, eso también lo escribirá la historia. Guido Larsson es analista internacional, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Buenos días, Guido. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Igualmente, abrazo.